Yo, ¿qué pasa mi gente? ¿Cómo estamos? Hoy día 9 de enero 2025. Me voy a traerte esta píldora en el canal del Zorro Solitario. Muy corta la verdad, donde quiero darte mi opinión acerca de cuando te critican. Acerca de cuando tú haces algo y pues eso, ya sea también por miedo al que dirán, no haces las cosas. Y cuando las haces te critican, ya sea de buena manera o de mala manera. Y tú tienes dos opciones: tomártelo bien o tomártelo mal. Estoy ahora haciendo aquí este vídeo, está lloviendo, me da igual realmente, o sea, yo lo hago porque quiero hacer el vídeo y punto. Y básicamente, o sea, a veces nos vemos frenados por todo este tipo de comentarios cuando queremos emprender con algo, cuando tenemos una idea, se la contamos a alguien porque estamos muy motivados y de repente esa persona nos dice, bueno, no sé si saldrá eso bien. No te dan esos ánimos que tú tenías, ¿no? Pues esa expectativa en esa persona al contarse lo que te iba a decir, a lo mejor, no, sí, yo te apoyo, va a salir todo bien. Y al final de repente te llevas el chasco y te dicen, bueno, no, te desalientan un poco. ¿Esto por qué sucede? Sucede porque las personas normalmente están viendo todo el rato reflejados sus miedos en otras. Cuando tú cuentas algo de lo que tú quieres hacer, van a haber veces que la otra persona va a sentir un poco incluso de envidia, y por el hecho de que va a notar de que tú vas a sobresalir más que esa persona, seguramente te va a dar un poco ese desaliento. ¿Para qué? Porque te quieren ver igual. Normalmente es así, o sea, el mundo siempre va a estar en competencia y en este caso te van a querer ver igual, siempre al mismo nivel que ellos o un poco menos. Cuando ven que sobresales un poco y ya incluso sobrepasas barreras, va a haber un punto en el que para ellos es como que, ¿cómo? No puede ser. ¿Por qué? Porque es fácil, una persona igual o sea, básicamente tú eres una persona igual que eso, que tú eres una persona igual que esa otra persona y tienes los mismos recursos, habéis nacido en el mismo sitio, incluso pues habéis ido a la misma escuela, etcétera. ¿Qué pasa en estos casos? Que normalmente dice, si esa persona tuvo esos mismos medios que yo, ¿cómo es que pudo lograr eso? Entonces es ahí a donde voy. Y cuando logras esas cosas, cuando empiezan a venir los resultados, muchas personas te empiezan a criticar. Muchas personas dicen, ay, pero ese tío está haciendo esto, ah, pero mira esa chica, no sé qué. O sea, empiezan a venir las críticas, a veces incluso son críticas buenas, a veces incluso hay críticas que te dicen, oye, mira, deberías de mejorar esto, y tienes que saber cómo tomártelas. No te las tomes a modo personal, siempre mira desde un punto de vista bastante analítico. Y también, o sea, yo sé que a veces actuamos desde las emociones. A veces nos dicen algo y con la mínima reaccionamos de una manera pues un poco impulsiva, y tienes que saber tomarte las críticas de manera que te van a ayudar a mejorar a ti, en lo que estás haciendo y en tu forma de ser. Así que nada, mi gente, la píldora de hoy básicamente va acerca de vencer el miedo a la crítica, de que no tengas miedo cuando te critiquen y no te lo tomes nada personal. Cuando te critiquen o cuando te dan algún consejo o algún, pues eso, te dicen, oye, mira, que creo que deberías mejorar la forma de eso, de hacer tus vídeos, ¿no? Oye, mire, yo creo que tu negocio le debería de faltar un poco un aire más moderno porque se está quedando un poco obsoleto, etcétera, etcétera, etcétera. Tú tienes que ver pues las formas de tomártelo esto de buena manera o de mala manera. Y tampoco que te afecte mucho, o sea, yo sé que al principio la gente no está muy acostumbrada a las críticas, y sobre todo si es una persona que está acostumbrada a que le digan que todo el rato lo que hace está bien, que no le dicen nada, etcétera. O sea, cuando hay alguien que llega y le dice, mira, le dice la verdad, claro que le va a joder, claro que le va a molestar, porque va a decir, o sea, aquí se cree aquí se cree esta para decirme a mí que lo que estoy haciendo está mal o está bien. No te lo tomes personal, no reacciones desde los impulsos, desde las emociones. Siempre ten un cerebro analítico, escucha lo que te dice la persona y a partir de ahí saca tus conclusiones y actúa. Pon acción luego y verás que todo va a ir fluyendo. Así que nada, mi gente, yo estoy de camino ahora para la sala para darlo todo. Este vídeo se va a subir en el canal de Zorro Solitario, pero en mi canal de Joan Gables también veréis contenido de música, de todo ese estilo, bueno, acerca de la batería y demás.
Y nada, mi gente, espero que tengan un buen día, pásenlo bien, encuentren su propósito de vida, tómense las críticas de la manera más asertiva posible y no actúen desde los impulsos, actúen desde la cabeza y desde el corazón. Vale, así que nada, mi gente, nos vemos pronto y venga, a seguir ganando. Yeah.